con una sugerencia al lector o con una advertencia si se quiere, en el sentido de decir que hay cierto tipo de literatura que al abarcar el aspecto más denso de la psiquis humana te pueden dejar en un punto más crítico del que tú estabas al momento de empezar a leer este libro. Y lo digo porque a mí personalmente me pareció un libro bastante crudo y que removió algo dentro de mí y que en cierta forma me dejó un poquito deprimida, porque obviamente cuando uno lee un libro pasa bastante tiempo con los protagonistas y con sus problemas y sus problemas te empiezan a permear. El cosmovisión que tienen los protagonistas del libro empieza a permear tu propia cosmovisión y te empieza a afectar, obviamente. Y particularmente con este libro, porque Zarza, que es la protagonista, ha pasado por tanto a lo largo de su vida que en cierta forma empieza uno a sentir compasión de esta pobre mujer. Y lo digo porque, por ejemplo, cuando ella nació, no tuvo el cariño de sus padres. Es decir, su mamá estaba sumida en una depresión que la hacía apartarse del mundo y que la llevó a descuidar a sus 4 hijos por completo. Por otro lado estaba el papá, que era un hombre bastante turbio, que estaba en negocios turbios y no se preocupaba de sus hijos mayormente. Y que al contrario, abusaba de sus hijas y descuidaba a sus hijos. Y por la otra parte estaban los hermanos, que estaba Martina, que era la mayor, que era una niña ya retraída, que no se mezclaba mucho con nadie, que apenas hablaba y que no interactuaba mucho con sus hermanos menores. Y por otro lado estaba el hermano menor, que era Miguel, que tenía problemas mentales y al no tener a nadie que lo cuidara, estaba ahí abandonado a su suerte, sin tener nadie que se preocupara por él. Y al medio estaban los mellizos o gemelos, Zarza con su hermano Nicolás, que los dos constituían en cierta forma un solo ser, porque estaban muy apegados como hermanos y se querían mucho. Y así en esta familia totalmente disfuncional, donde la mamá no estaba y que posiblemente fue asesinada por el papá, no se sabe, donde el papá no se interesaba por sus hijos y donde los niños estaban solos, fue creciendo Zarza y vio viendo lo que iba sucediendo, cómo se iba desmoronando su familia cada día más y más. Y así hasta cierto punto su hermano Nicolás se empieza a meter en drogas y obviamente ella, al ser su gemela, lo siguió. Se empezó a meter en la droga también y ambos se hicieron súper adictos a la droga. Y bueno, como se sabe, la persona adicta se abandona a sí misma por completo y todo su fin es conseguir más y más droga. Y así Zarza empieza un proceso de autodestrucción, pero extremo. Empieza no solamente a abandonarse a ella físicamente, sino que psicológicamente también. Empieza a perder, si es que tenía alguno, todos sus valores. Empieza a prostituirse a ella por conseguir más dinero. Incluso en un cierto punto de desesperación por conseguir más droga, vende a su hermano Miguel a otro hombre para conseguir más droga. Entonces ya todo lo que la constituía a ella como persona, como mujer, se desmorona y ya en cierta forma ella se pierde. En un momento ella se pierde por completo y ya no sabe en qué, no tiene arraigo y no sabe cómo dirigir su vida. Y el punto crítico es cuando ella y su hermano Nicolás, en este afán por conseguir dinero para pagar la droga, planean un atraco a un banco. Y obviamente sale todo mal y Zarza termina delatando a su hermano, lo cual produce en ella un efecto psicológico tan profundo porque al haber delatado a su hermano, en cierta forma se delata a ella misma, porque su hermano era como su otro yo, era una parte de ella misma. Y ahí ella cae en su punto máximo de autodestrucción. Y su hermano pasa 7 años en la cárcel más o menos, hasta que en un momento este hombre sale y le empieza a buscar. Y empieza a dejarle notas, no la enfrenta a ella directamente, sino que empieza como un poco a asustarla. Él empieza a dejar notas, recados, señales, e incluso en un momento le manda droga, como en un intento de recordarle a Zarza quién ella era. Y todo este efecto de persecución, lo que produce en Zarza en un principio fue un deseo de escapar. Ella desea escapar porque dice, Nicolás me va a matar, yo sé que me va a matar, sé que merezco que me mate, sin embargo no quiero morir. Y empieza a escapar, pero pronto se da cuenta de que no, que escapando ella no va a conseguir nada.
que lo que tiene que hacer es enfrentar a su hermano. Y esto es como un paralelo psicológico de decir, no saco nada con escapar de mis problemas, lo que tengo que hacer es enfrentarlos. Y en este proceso de enfrentar los problemas, ella inicia un proceso de recuperación del pasado. Es decir, vuelve a la casa en donde ella creció, vuelve a los rincones y vuelve a los recuerdos que toda esta casa le trae, de todo el abuso que su papá cometió con ella, de la desidia de su madre que estaba sumida en su depresión y se olvidó de sus hijos por completo, del abuso que ella cometió también con su hermano Miguel y de cómo ella con Nicolás constituían un solo ser y escapaban de los demás. Y empieza a recordar y empieza a analizar e incluso en cierta forma va a ver a su hermana Martina y tienen una conversación. Obviamente Martina le recrimina algunas cosas, pero lo que le deja de ese encuentro a Zarza es el hecho de que Martina tiene un recuerdo completamente distinto de lo que pasó. Y eso en cierta forma le hace reflexionar a Zarza de que si Martina tiene un recuerdo diferente de lo que pasó, quizás todas las cosas son subjetivas, quizás yo estoy interpretando las cosas desde un punto de vista más extremo de lo que en realidad fue, quizás me estoy victimizando más de lo que debería. Y así es como Zarza empieza este proceso de reconstitución de su pasado y al mismo tiempo de reconstitución de sí misma, lo cual le hace ser mucho más fuerte de lo que era. Y en cierto punto ella va a ver a su hermano Miguel, que está recluido en un sanatorio para enfermos mentales, y le pide perdón por haberlo vendido a este hombre. Le pide perdón porque Miguel obviamente es un niño enfermo que no tenía noción de lo que pasaba, sin embargo que fue abusado por otro hombre para así conseguirle droga a su hermana. No sé, es una cosa muy sórdida, muy... Por eso digo que el libro es bastante crudo, bastante fuerte. Y Miguel le dice que no se preocupe, que él igual la quiere. Obviamente se lo dice a su manera porque tiene problemas mentales, pero el mensaje está claro. Y en ese momento Zarza llora después de muchos años de haber muerto por dentro. Ella se da cuenta de que aún sigue viva, de que aún tiene sentimientos, de que aún hay algo dentro de ella que se remueve y que se sensibiliza. Y eso le hace incluso ser un poco más fuerte y de querer enfrentar a su hermano para solucionar lo que pasó. Y en un momento la hermana le dice, ok, juntémonos en la casa donde vivíamos a tal hora. Y ahí todo esto se va a acabar. Y ahí va Zarza a la casa a enfrentar a su hermano. Esto me gustó mucho del libro porque la autora en ningún momento le da voz a Nicolás para narrar la historia. No, al contrario. Toda la historia de Nicolás, toda la personalidad de Nicolás está narrada desde la voz de otros personajes, pero Nicolás nunca aparece. Siempre es una sombra en el libro, un recuerdo, pero nunca está en el libro en sí. Entonces uno lo va reconstruyendo pedacito por pedacito. Y el Nicolás que yo puedo tener puede ser distinto al Nicolás que tenga otro lector. Entonces Zarza va a la casa, pero Nicolás no está, ella no lo ve, sin embargo empieza a hablar y empieza a pedirle perdón por lo que pasó, pero al mismo tiempo le dice que le dé otra oportunidad, que ella quiere seguir viviendo, que no quiere morir, que no tiene sentido morir por lo que pasó. Y en un momento ella se mira a sí misma en el espejo de la casa, que entre comillas la casa está abandonada porque no vivía nadie ahí, y ve detrás de ella la sombra de un hombre. Fue por 1 segundo, 2 segundos, y ella se da vuelta y el hombre ya no estaba. Y entonces ella se pregunta, no sé si ese hombre fue mi papá o fue Nicolás que después de 7 años envejeció y se parecía a mi papá o no. Obviamente para mí el hombre fue Nicolás, obviamente. Pero la autora crea con esa duda de ¿fue Nicolás el que la estaba persiguiendo o era el papá el que le estaba persiguiendo? Porque el papá en un momento de la historia también fue delatado a la policía por Zarza y el papá desaparece de la vida de ella. Entonces ella nunca sabe si fue Nicolás o si fue el papá el hombre que le había estado extorsionando, persiguiendo, acosando. Y así es en general la trama, pero lo bonito es este proceso de destrucción profunda de la protagonista, de Zarza, donde se destruye al punto máximo, es decir, de venderse a sí misma, de vender a su hermano, de hacer todo con tal de conseguir droga, de robar, de matar incluso. Y después cuando ella está en un momento cuando ella dice, ya no me queda nada, ya no soy humana, ya no tengo nada que me arraigue acá, empieza todo este proceso de construirse a ella misma, de volver a construirse pasado, de volver a construirse a ella misma pieza por pieza, como el cubo Rubik, que se incluye como una metáfora. Y este proceso de construirse a ella misma de nuevo y decir, bueno, a pesar de que lo pasé mal y de que mucho tiempo me hice una víctima de la vida, aún así quiero seguir viviendo. Quiero seguir viviendo y quiero otra oportunidad y voy a tratar de hacerlo bien. Y al final la autora, como todos los libros de Rosa Montero y que a mí me gusta mucho, es bastante realista.
Dice, bueno, acá Sarsa tiene una oportunidad. Puede ya sea reconstruir su vida y seguir adelante, o puede volver a la droga y volver a ser la misma que ya fue y volver al proceso de autodestrucción de nuevo, o no. Ya es opción de ella. Y nada, el libro es muy bueno, te hace reflexionar, pero mucho, mucho. Y lo recomiendo absolutamente.